Muchas gracias. Para mí es un placer estar con todos vosotros y más que nada por el cariño que tengo a muchos de vosotros que os conozco y por lo que, lo que hemos movido y lo que hemos intentado luchar porque Flame salga adelante. Yo creo que es una iniciativa excelente y que creo que debe ser la representación de lo que es Latinoamérica en el mundo de la urgencia a nivel mundial. Yo voy a hablar de la repercusión de la pandemia del COVID en los servicios de urgencia de nuestro país, básicamente. Bien sabéis que el, el impacto en los servicios de urgencia, evidentemente, tuvimos que, esto lo habéis hecho también vosotros, no es diferente al resto de países, pues tuvimos que desarrollar dos circuitos diferentes, uno para atender lo que es la patología respiratoria y otro el resto de patologías. Y lo que sí observamos fue, afortunadamente, porque con el personal que teníamos resultaba complejo cubrir los dos circuitos, tuvimos un descenso muy importante en lo que es en el número de urgencias totales de los servicios de urgencia. Nos planteamos tres momentos básicos que era identificar al enfermo, incluso fuera de lo que era la puerta de entrada al servicio de urgencias, la zona de admisión al triaje. Nos planteamos también, evidentemente, que teníamos que aislar al enfermo. Cada hospital debería establecer una forma específica de aislamiento en la cual solo entrará enfermo. La familia de acompañante no debía entrar en este circuito por motivos obvios. Y evidentemente todo esto requería un trabajo muy importante de información, tanto al enfermo como a la familia, porque el enfermo entraba en el circuito, entraba en la zona y probablemente en todo el proceso se ingresaba y demás, al menos aquí en España no han sido posibles las visitas a este tipo de enfermos. Por lo tanto, hemos tenido que establecer un sistema de información muy potente. Como consecuencia de todo esto, pues, y encabezado por el doctor Oscar Miró, que es el editor de la revista de emergencias, como bien sabéis, pues hizo una serie de llamadas y nos unió a 8 personas que somos los coordinadores de algunos grupos de trabajo de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y creamos la red de investigación Siesta, a la cual nos dedicamos a intentar esclarecer ¿qué ha pasado con la COVID en nuestro país? Fue uno de los objetivos. Otro de los objetivos fue ver manifestaciones atípicas de la COVID, que hay varios artículos ya publicados y los voy compartiendo con algunos compañeros latinos y los seguiré compartiendo según salgan y vamos. Al final tendréis mi email que me los podéis solicitar y yo con muchísimo gusto os los mando. Bueno, pues este fue un artículo recientemente publicado, está online en la revista, en la página web de la revista, lo podéis descargar cuando queráis, en la cual intentamos hacer el esfuerzo de entrevistar a todos los servicios, a todos los jefes de servicio de urgencia hospitalarios de este país. En este país tenemos un total de 283 servicios de urgencias hospitalarios, tenemos 283 hospitales, de los cuales logramos entrevistar a 246. Eso representa el 87% de la muestra, o sea, es el 87% de los servicios de urgencia de este país, de España, han estado y están representados en esta muestra. Por lo tanto, yo creo que todas las conclusiones que sacamos y todos los datos que sacamos de este estudio son bastante significativos, porque prácticamente es el universo de los servicios de urgencias hospitalarios de España. Bien, esto así fue como lo hicimos. En el catálogo hay 600 hospitales. En España quitamos todos los hospitales privados, quitamos los hospitales privados sin beneficio y habían 2 hospitales militares. Como hemos dicho, nos quedamos con 284. Un hospital en ese momento estaba cerrado por reformas, bajamos a 283 y de los 283 pues, nos respondieron, como hemos comentado, 246. Hay 3 que declinaron participar. 9 no logramos contactar con el responsable del servicio y en 25 casos no devolvieron la encuesta debidamente cumplimentada. Estuvimos hablando sobre aspectos organizativos de la urgencia, aspectos organizativos en el sentido de cómo se identifica al enfermo, dónde se destina al enfermo, si hay áreas específicas, si hay áreas específicas de observación, si hay viabilidad de recursos estructurales nuevos. Estuvimos también hablando de recursos humanos, si se aumentó la dotación de médicos, de dónde venían los médicos externos, internos, si aumenta la dotación de enfermería, si aumenta la dotación de médicos externos, si se reubica el personal en otras áreas. Esto a nivel de lo que es organización de recursos humanos y demás.
También estuvimos la disponibilidad de pruebas de detección de SARS-CoV-2, o sea, del COVID, si disponíamos suficientemente test diagnósticos y después a nivel de equipos de protección individual, si dispusimos de mascarillas, si dispusimos de batas impermeables, si hay disponibilidad de guantes, si hay disponibilidad de gafas o pantallas faciales para protegernos. Por otro lado, también se vio las bajas o los aislamientos domiciliarios del personal de urgencias. Se analizó las bajas médicas, las bajas de enfermería y las bajas del resto de personal de urgencias, valorando estos 4 ítems, muy bajo, bajo, moderado o alto, en función de los tantos por ciento que decidimos. Esto evidentemente es consenso del grupo de trabajo de Siesta, los que encabezamos el grupo, decidimos dividirlo así, no hay nada escrito sobre esto, y que si el 10% es alto, a lo mejor es el 15 o es el 8, no lo sabemos. Pero bueno, decimos el 10. Respecto al espacio asistencial, ahí tienen qué pasó en España en ese momento. A partir de ahora todos los gráficos serán así. Cuanto más el azul sea más oscuro, peor hemos estado. Y las test dividimos en 4 periodos de tiempo en el gráfico que tienen ustedes a la izquierda. Dividimos en 4 periodos de tiempo, como he comentado. La T1 es del 1 al 15 de marzo, T2 del 16 al 31 de marzo, la T3 del 1 de abril al 15 de abril y la T4 del 15 de abril al 30 de abril. Esos son los 4 tiempos. Bien, pues a nivel de espacios asistenciales, como ven, hubieron 4 comunidades, 3 comunidades y 4 comunidades que destacaron por tener problemas de espacio, como son Extremadura, como es Madrid, como es La Rioja y como es Navarra. Entre paréntesis, en el gráfico pueden ver la seroprevalencia en cada comunidad. Lo que sí nos dimos cuenta, y después hablaremos en las conclusiones, es que había comunidades que la seroprevalencia no era elevada, sin embargo tenían muchos problemas. Por ejemplo, en Extremadura tenían una seroprevalencia del 2,9%, mientras tuvieron un problema de espacio el 70% del tiempo. Tuvieron un problema de espacio a la hora de estar con esta primera oleada de la patología. O la comunidad de Castilla-La Mancha y Madrid, como ven, tan diferente, con la misma seroprevalencia. Madrid tuvo un 57% de espacio, de problemas de espacio, un 57% del tiempo problemas de espacio frente al 32% que lo tuvo Castilla-La Mancha. Llama la atención estas diferencias entre comunidades. Respecto a lo que son recursos humanos, vuelve a repetir Extremadura como un problema de recursos humanos, segundo encabezado por Madrid, y el resto de comunidades estuvimos más o menos aproximadamente solamente estuvimos con problemas de recursos humanos un tercio del tiempo, ¿vale? El resto estuvimos bien cubiertos tanto a nivel médico como a nivel de personal de enfermería como el resto de personal auxiliar de los servicios de urgencia. Pasando, aquí fue ya el problema importante, que son los test para determinación del SARS. Como ven, es prácticamente generalizado, excepto una comunidad, La Rioja, que todos tuvimos problemas, serios problemas, y estuvimos más del 50% del tiempo de estos 2 meses con problemas para realizar determinaciones de test. Llama mucho la atención, por ejemplo, Madrid, que además de tener problemas de determinación, en la tercera o cuarta semana decidieron, aproximadamente en la tercera o cuarta semana de marzo, decidieron dejar de hacer test porque no tenían capacidad de realizar test, y los diagnósticos de todos los enfermos empezaron a ser clínicos. Otras comunidades optaron decisiones similares, y hubo otras que, sin embargo, pues decidieron seguir haciendo test a pesar de tener estas limitaciones, y realmente estábamos muy limitados con el tema de los test. Ahora, en la segunda ola, volvemos a tener problemas con los test. La gestión que se ha hecho políticamente, evidentemente, es muy mejorable, y realmente es una cosa que nos llama mucho la atención cuando en marzo advertimos, cuando íbamos hacia abajo, final de primera quincena de mayo, segunda quincena de mayo, en varias reuniones que tuvimos, esto va a volver a repetir, tenemos que tener los test, y volvemos a tener problemas de test. Parece increíble algunas veces lo que pasa, pero que es cierto. Y por otro lado, los sistemas de protección, como ha comentado Agustín, muchas veces teníamos que ir con poca protección a enfrentarnos a los enfermos.
Como ven, vuelvo a repetir, Extremadura y Aragón, en este caso, los que más problemas tuvieron, los que estuvieron más del 50% del tiempo con problemas con mascarillas FFP2, con problemas en sus EPIs. Y de nuevo destaca fundamentalmente temas como lo hemos comentado, a pesar de la poca seroprevalencia en algunas comunidades, como puede ser Aragón, prácticamente el 60% del tiempo estuvieron, un poco más del 60% del tiempo estuvieron sin tener mascarillas y una protección adecuada, lo cual, pues una de las conclusiones que ya hablaremos, llevó a tener llevamos a tener los sanitarios un buen número de infectados con esto. Respecto a las bajas, como ven, del personal médico, básicamente Rioja, Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha y Madrid fueron las comunidades que tuvieron un tanto por ciento importante de bajas. Como veis, Madrid prácticamente el 67% de los médicos, del personal médico de Madrid, estuvo de baja. Por lo tanto, imaginaros lo que terminó siendo la asistencia en urgencias en esos momentos. Y prácticamente las comunidades que están en azul, un tercio de las plantillas, en algún momento de estos 2 meses, estuvieron de baja o en aislamiento. Lo cual, pues, llevó consigo pues, una situación bastante difícil a la hora de atender a esta pandemia. En la enfermería muy similar, como ven, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Cataluña, La Rioja, con tantos por cientos, hasta el 70% del personal de enfermería en algún momento estuvo de baja o estuvo en aislamiento en la Comunidad de Madrid. Y del resto del personal un poquito menos, como ven. Madrid y Castilla-León, Extremadura y Baleares. Castilla-La Mancha, perdón, Extremadura y Baleares son los que estuvieron, y Madrid vuelve a tener prácticamente 2/3 de la plantilla en algún momento estuvo en una situación de baja. Bien, hemos asistido a cambios organizativos generalizados para atender a los enfermos con sospecha de COVID, como hemos comprobado. Hemos hecho dobles circuitos, hemos hecho cosas diferentes, hemos inventado los servicios de urgencia, reinventado los triajes, hemos hecho todo por intentar no ser fuente, que los hospitales en sí no sean una fuente de contagio para los pacientes que vienen sin síntomas de COVID y sin patología COVID. Hemos detectado numerosos déficits que consideramos esenciales para una asistencia de calidad y segura. Los test diagnósticos fueron un déficit máximo al inicio, que se fue regularizando un poquito con el paso del tiempo, y la falta de mascarilla fundamentalmente en la segunda quincena de marzo. Estas situaciones no debemos volver a repetirlas, no son repetibles y no deben tolerarse de nuevo en esta segunda pandemia, a pesar de que nos está pasando de nuevo con el tema de los test. El espacio asistencial y los test diagnósticos, curiosamente, escasearon en los hospitales más pequeños. Sin embargo, la falta de recursos humanos y las bajas de personal fueron, curiosamente, los hospitales de mayor impacto provincial y local. Digamos, en los hospitales más grandes se produjo estas situaciones, y evidentemente observamos muchas diferencias entre las comunidades autónomas, que no siempre, como hemos comentado, a la par con el impacto de la pandemia en la comunidad. Como conclusiones finales de la situación, creo que la crisis hemos aprendido a ayudarnos mutuamente y que la sociedad nos ha ayudado. Al principio nos ayudaba. Yo creo que en este momento ya han perdido el miedo, y en la segunda ola lo estamos viendo y lo estamos pasando peor que en la primera ola, como ha dicho el doctor Agustín Julián. En momentos como este hemos aprendido que no hay especialidades, que trabajamos todos juntos. Ha habido situaciones en las que el traumatólogo hacía de celador o el cirujano estaba haciendo de enfermera, ayudando con algún enfermo. La sociedad española ha reconocido la importancia del sistema de salud que tenemos, ha reconocido el valor que tiene la asistencia universal, gratuita y abierta a todo el mundo. Realmente es un modelo a imitar. Cuesta mucho dinero mantenerla, desde luego la sanidad no es gratis. Y tenemos que luchar por mantener nuestro sistema. Estamos actualmente en la segunda ola. Ahora tenemos a todos los pacientes, en el sentido de que no ha disminuido la carga asistencial de los pacientes no COVID. Por lo tanto, se ha dificultado mucho más el trabajo en el servicio de urgencias. Seguimos manteniendo los 2 circuitos. Se ha adelantado. Nosotros esperamos esta segunda ola, la esperamos probablemente para octubre. Se nos ha plantado en pleno verano, en plenas vacaciones. Las plantillas están cansadas, están disminuidas también porque la gente necesita vacaciones
y evidentemente no, por lo menos en mi ciudad y en mi hospital no hemos sido capaces de suspender vacaciones y estamos soportando la situación entre todos. Estructuralmente podemos ir a dos modelos asistenciales o todo el servicio de urgencias COVID, porque bien sabéis que empieza a haber, la patología COVID empieza a ser de patología muy de clínica, con síntomas y síntomas muy específicos y muy variados, hasta el punto de que el 20% en un estudio que hicimos, el 20% con los 1.000 primeros pacientes COVID que vimos en España, hasta el 20% de los pacientes COVID lo único que presentaban el inicio en el momento de consulta de la urgencia era diarrea. O podemos optar por mantener los dos circuitos asistenciales. Si mantuviéramos un solo circuito, evidentemente todo el mundo tendría que estar protegido en este circuito. Es importante, muy importante, tener suficientes EPIs y suficientes test diagnósticos. Es básico los test diagnósticos para saber en dónde nos movemos, dónde están los brotes y dónde están las situaciones de estrés y de tensión en cada ciudad y en cada hospital. No podemos volver a tolerar el nivel de contagios sanitarios que tuvimos. Estuvimos en el 25% de los pacientes que tuvimos en este país fueron sanitarios. No podemos volver a tolerar esa situación. Creo que es muy importante hacer presión para que las autoridades sanitarias sean conscientes de esta situación y creo que lo hemos hecho bastante. Seguimos sin hacer una profunda reflexión de lo sucedido. Pues tuvimos aquí, parece que se acabó el estado de alarma y todo el mundo se fue a la playa y todo el mundo feliz y ha sido un verano más. Bueno, probablemente estemos pagando ahora el verano más como un verano cualquiera, como un verano del 19, el verano del 20 probablemente paguemos un otoño bastante caliente asistencialmente por no haber tenido cabeza y haber vivido un verano más. Evidentemente debemos solicitar y se ha solicitado una auditoría externa urgentemente que haga un análisis independiente de la gestión de la pandemia. La gestión de la pandemia creemos desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista científico que es muy mejorable, por lo menos en nuestro país, y debemos exigir una auditoría externa que ponga negro sobre blanco qué es lo que ha pasado realmente, por qué hemos estado así, por qué no hemos sido capaces de parar esta segunda ola de forma adecuada. Y nada, muchísimas gracias. Ahí tenéis mi email y mi Twitter para lo que necesitéis. Podéis contactar conmigo libremente y para solicitarme los artículos que hemos comentado de la red Siesta o cualquier cosa que necesitéis, con libertad me podéis escribir o poner un tweet. Muchas gracias.